Amigos de 724 Noticias, como siempre, un placer saludarles. Arturo Ramírez de este lado de la pantalla. Y bueno, pues yo me encuentro hoy con la doctora Elena López Gavito, quien es cirujano general y licenciada en Derecho, asesora legal de la Federación de Colegios de Especialistas en Cirugía. Y es que la objeción de conciencia es un tema que ha causado polémica, sobre todo por parte de los legisladores, quienes de alguna manera quieren obligar al médico a realizar ciertas prácticas que pueden ir en contra de sus creencias religiosas o porque ellos mismos pues están para salvaguardar la vida, y en muchos de los casos pues las autoridades no están siendo sensibles a este tema. Cabe mencionar que más de 60 asociaciones y decenas de profesionales de la salud han expresado el rechazo a las reformas a la Ley General de la Salud sobre el derecho a negar un acto médico que está por debatirse ya en el Senado de la República. Y bueno, pues esto será en próximos días. Por ello, el gremio médico pues solicita precisamente a la Cámara que antes de validar la reforma aprobada en San Lázaro, que fue la semana pasada, pues se abra un foro de discusión donde participen todos los actores involucrados, evidentemente los especialistas en la salud, como son los médicos. Doctora Elena López Gavito, como siempre, le agradezco muchísimo estos minutos para 724 Noticias. ¿Cómo está? Pues estoy muy bien, muchas gracias, y sobre todo por darme la oportunidad, esta oportunidad que nos permite dirigirnos sobre todo a las personas que sepan que no estamos queriendo en ningún momento perjudicar a lo que sería el paciente, porque el paciente es el centro de la atención médica, sino que en muchas ocasiones no se ve el panorama completo. Y yo creo que aquí es no nada más la creencia, sino la libertad de actuación, que muchas veces los profesionales, que somos los médicos, valoramos integralmente un paciente y sabemos las prioridades en relación a qué paciente le debemos dar la atención inmediata y cuáles se pueden ir postergando. El tema que nos ocupa hoy sí nos preocupa, porque para empezar, la votación fue muy injusta, no se nos tomó en consideración y algo que nos preocupa demasiado es que tampoco están sensibles a ver los recursos que hay en las instituciones, porque muchas veces en un área de tocoquirúrgica hay cuando mucho dos especialistas y un anestesiólogo. Entonces, con la carga que existe para la atención obstétrica, con eso, en relación exclusivamente a la interrupción del embarazo, sería cuestión de priorizar la vida y la función, como lo marca la ley, ¿verdad? Nosotros tenemos que custodiar primeramente la vida y la función. Otra situación importante es que atentan contra lo que es la libertad de trabajo, porque al hacer un padrón de objetores, pues ya estamos nosotros expuestos a que pueda haber a una sanción por parte de la institución a la hora de una contratación o algo injusto como prácticamente conservando la sanción. Entonces, pues aquí lo que no queremos es que algo que no debe ser penalizado hacia el profesional, ya sea médico o enfermera, el que tenga este valor eh, de analizarse, debe considerarlo el Senado. Ya vemos que en la Cámara no nos hicieron caso, no nos tomaron en cuenta. Entonces, sí, en el Senado, sobre todo, el tema de la libertad, porque no nada más es las creencias, lo queremos asegurar, porque es convicciones, pero también la libertad prescriptiva. En ocasiones tenemos que ver qué es lo que más le conviene al paciente y la situación de que estamos siendo muy vulnerados en nuestros derechos. Doctora, para poner un poco en contexto precisamente, yo quiero comentarle al auditorio. Primero, pues el pasado 31 de octubre fueron 304 votos a favor de que, pues evidentemente, el médico pierda esta objeción de conciencia, contra 101 en contra y 13 abstenciones en lo general. Y bueno, pues evidentemente los diputados aprobaron la reforma de la Ley General de Salud, específicamente en el apartado donde se habla sobre
lo que hemos comentado, la objeción de conciencia. Entonces aquí entraría la siguiente pregunta. Digamos que el dictamen aprobado, digamos, por los diputados viola el derecho constitucional de la objeción de conciencia y de alguna forma busca criminalizar y sancionar a quienes hagan valer este derecho en las instituciones de salud, doctora. Pues ya estaríamos en una situación hitleriana, ¿verdad? Porque el hecho a que se nos obligue a hacer algo que dentro del razonamiento, dentro de nuestra vocación, pero también lo que le conviene al paciente. Siempre hay que sopesar las dos situaciones. A veces, por las circunstancias que nos encontramos, no se valora este equilibrio, pero definitivamente se está atentando contra el 24, que también está contemplado en los tratados internacionales, si es una clara violación, ¿verdad? Porque ninguna persona desea hacerle daño a otra, y mucho menos que esto esté penalizado y que además estés en una lista expuesto a que pueda ser también víctima de alguna situación, ¿verdad? Entonces yo creo que en concreto sí está atentando a un derecho humano que es la libertad del pensamiento, de actuar de acuerdo no solo a los principios religiosos, sino a los principios éticos y científicos. Doctora, el día de ayer hubo precisamente una reunión en donde me gustaría pues que profundizara usted en ese tema. Por un lado, ustedes van a pedir la intervención del Senado, insistimos en que en próximos días, pues de alguna manera todavía se puede revertir esta situación en cuanto a que a lo mejor los médicos estén exponiendo pues los puntos en donde desafortunadamente pues se les quiere obligar de alguna forma a atentar, como usted ha señalado, pues con su libertad de conciencia, este derecho constitucional. Y posteriormente, en caso de que sea así y que de alguna manera se apruebe, pues quizá la última palabra o la última instancia en nuestro país sería la Suprema Corte de Justicia o Sí, acudir también a instancias internacionales. ¿Esto sería así, doctora? sí, porque desafortunadamente, de acuerdo a cómo está toda la jurisdicción, primero se tiene que agotar el procedimiento, se tiene que agotar las instancias en México, y pues aunque esté votado en la Cámara de origen, tiene que ir a la Cámara de revisión, que en este caso es el Senado, donde nosotros estamos solicitando no solo que se revise a fondo, porque ya hay de hecho, hay acuerdos, hay revisiones profundas que se hicieron que no fueron tomadas en cuenta. Muchos de los legisladores del Congreso de la Unión hicieron un trabajo muy puntual, muy certero, donde tomaron en cuenta todas las aristas, toda la problemática, sin desequilibrar esto, porque nosotros para trabajar vamos a estar sujetos al miedo, al revanchismo, y pues que ya de entrada llegue una persona a amenazarnos de que si no se le hace lo que la persona quiere, y puede ser no nada más la interrupción del embarazo, pueden ser otras cosas, exigiendo una cirugía que no está de alguna manera indicada, o el dar un medicamento que no esté indicado. Todo esto tiene que ver con precisamente la libertad de prescripción que está contemplado no solo en la Constitución, sino en los tratados. Si en el Senado no tuviéramos esa apertura, esa manera de dialogar y saliera adverso a nosotros, pues tendríamos que recurrir precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también solicitaríamos que fuera una revisión colegiada. Y si en ninguna de las instancias en México tuviéramos eco, pues entonces sí ya estaríamos en posibilidades de tratar internacionalmente en materia de derechos de humanos nuestro problema. Doctora, aquí me quisiera detener un poco para hacer un poco más gráfico, me corrige si estoy equivocado, por favor. La objeción de conciencia entonces surge del conocimiento que el profesional de la salud ha adquirido gracias a su preparación académica y que sigue obteniendo con la suma de su experiencia cotidiana, lo que de alguna manera le permite considerar
si alguna práctica fuese adecuada o no para su paciente. Es decir, esta conciencia lo impulsa a buscar el bien del paciente en todo momento. En casos, por ejemplo, como la utilización de algunas sustancias como el fentanilo médico para cuestiones evidentemente de recuperar la salud del paciente, o los médicos también pueden tener la libertad de usarlo o no, porque al existir esta objeción, pues el médico no podría negarse a utilizarlo, lo que podría causar daño al paciente, pero que de alguna manera el gobierno los estaría obligando, o incluso, como usted ha señalado, la interrupción del embarazo, en donde pues desafortunadamente el bebé pues no llegaría, digamos, a nacer, precisamente porque el gobierno los estaría obligando de alguna manera a practicar un aborto que va en contra de sus, pues de la defensa de la vida en este caso. Sí, a veces somos muy técnicos al hablar y algo que es muy sencillo. Tú eres el producto de la educación, de la formación, pero también de la ética. La ética siempre debe ir a la par de la ciencia y eso se llama lex artis. Pero para que sea muy claro, a la ética no la puedes meter en un cajón de un día para otro porque eso lo tienes desde el juramento hipocrático actualizado en la Declaración de Ginebra, pero desde el primer semestre de medicina estás actuando en escenarios clínicos y desde luego en dilemas éticos donde se tiene que ponderar precisamente ese equilibrio entre la ciencia y lo que es la ética. En ocasiones nuestras reglamentaciones no se actualizan científicamente a la par de otros países. Entonces, pero sí nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a lo que tenemos, pero también para darle lo mejor al paciente, no solo de acuerdo a nuestras creencias, sino también a la vocación de servicio que tenemos con el paciente. Y yo no voy a dejar de atender a un paciente grave por ahí ir a hacer algo de una paciente que caprichosamente a veces pueden decir, yo en este momento quiero que me atienda, pero espérate porque voy a entrar a controlar una hemorragia obstétrica o voy a hacer a tratar un paciente que tenga pues una indicación quirúrgica de urgencia. Entonces, las instituciones o la atención médica se da en un escenario, en una institución donde a veces no se tienen todos los recursos y se puede postergar por algo involuntario al médico o ajeno al médico, que son los recursos. Y yo creo que es aquí donde debe haber ese equilibrio, porque muchas veces no se pospone algo por el tema de capricho o de que no queramos hacerlo, sino que a veces se pospone por el tema de que hay prioridades. Y yo creo que aquí algo que nosotros aprendimos desde el primer semestre de medicina es a respetar todo esto de la vida, la función de un órgano, y pues de repente pues hacer algo en contra de todo lo que aprendimos y ese razonamiento que tenemos, que es también producto de lo que leemos, de la experiencia que tenemos al trato al paciente. Entonces, por una minoría no vamos a cambiar el actuar que tenemos desde nuestra formación, incluso en pregrado, ¿verdad? Y en posgrado tenemos pues lo que aprendimos de nuestros maestros, que nuestros maestros también fueron producto de este razonamiento. Entonces, la inteligencia nos hace ver las cosas como están, pero es la voluntad quien va a decidir lo hago o no lo hago. Entonces, aquí muchas veces no se trata de algo caprichoso, sino que analizas puntualmente qué beneficio hay al paciente. Porque tampoco se trata de que al paciente se le impida acceder a un tratamiento. Se trata de que en este momento, si va en contra de los principios, pues llegar a un acuerdo en relación a lo que le conviene al paciente y lo que le conviene al médico. Entonces, concretamente estamos en un desbalance, porque sería nada más lo que indique la autoridad y lo que quiere el paciente, y muchas veces no se puede. Imagínense que quiere un paciente algo que no hay en México, como ha pasado. Y hay criterios y tesis de la Corte donde alguien dice, quiero este medicamento retroviral, oye, pero no existe en México.
¿cómo se lo vamos a dar? De los insumos, o cuando se trató de las vacunas, lo mismo. Entonces, para poder llegar a este equilibrio, debe estar la indicación médica del paciente, los recursos institucionales, físicos, tecnológicos y humanos, y la capacidad y lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud. Doctora Elena López Gavito, hay médicos evidentemente muy reconocidos, con un alto prestigio, incluso a nivel internacional, en donde pues ellos también se verían vulnerados, así como los enfermeros y los médicos de recién ingreso. Digamos que, ¿qué es lo que se estaría perdiendo? Toda la vida se estudia en el campo de la medicina, no hay un día de descanso y todo el tiempo hay que estarse actualizando, vienen enfermedades nuevas que requieren precisamente de ese conocimiento. Las sanciones, es decir, pueden ir a lo mejor desde perder una cédula profesional y ya no ejercer, hasta incluso pagar con la libertad, es decir, ir a la cárcel por negarse, digamos, a esta práctica que se está proponiendo, o quitarles a ustedes pues el derecho a la objeción de conciencia. ¿Estamos hablando de esto? Pues quedaría a criterio de una persona que desconoce la atención médica el juzgar y el imponer una sanción. Y las sanciones pueden ir desde multa, inhabilitación, incluso puede ser provisional o puede ser definitiva, ya tratado justamente. Pero el hecho de penalizar algo cuando hay otro dictamen que de lo que se trata es de despenalizar, porque nosotros estamos tratando de dar el mayor beneficio al paciente. Y si por otro lado, en lugar de privilegiar que esta atención sea en armonía, sea dirigida a la persona en sí, se trate de imponer sanciones, pues van a quedar a criterio de alguien ajeno a la atención médica, que puede juzgar a su libre albedrío que actuamos mal, y puede haber una gran variedad de sanciones. Si es una urgencia, pues nosotros sabemos que si no atendemos una urgencia, pues nos pueden inhabilitar por 2 años. Pero si desafortunadamente no hay ese recurso, y en este caso no estamos en el supuesto que estamos discutiendo, porque una urgencia la tenemos que atender sí o sí. Eso sí debe de quedar claro. Ningún médico debe objetarse de atender una emergencia. Eso sí que quede muy claro. Pero el otro tema que a nosotros nos preocupa es cuando alguien de una manera electiva se presenta exigiendo algo que va en contra, o que un procedimiento o diagnóstico terapéutico que no lo tenemos a la mano, o que no es el indicado. Esto es bien importante, que no esté indicado médicamente. Y a veces hablamos pues con muchos conceptos de ciencia, pero aquí es muy importante. La ciencia se actualiza día con día, pero la ética tiene que ir en una simbiosis con lo que es la ciencia. No puede haber buena práctica si no van de la mano la ética y la ciencia médica. Y eso es lo que nuestros legisladores no han comprendido, que no es un capricho, sino que esto va vinculado. Doctora, finalmente me gustaría que me explicara, bueno, el día de ayer se reunieron, inclusive dieron una conferencia de prensa sobre este tema de la objeción de conciencia, ayer domingo 5 de noviembre. ¿Cuáles fueron sus, digamos, a qué se llegó? Porque también estuvo por ahí, entiendo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el exrector, perdón, en donde, bueno, pues él estuvo ahí participando, estuvieron también algunos legisladores, pero que parece ser que ven con mucha preocupación esto que se está proponiendo y que se avecina, y que de alguna manera pues los médicos están levantando con focos rojos que esto no puede ser posible. ¿Qué fue lo que pasó ayer, doctor? Bueno, pues se informó de una manera puntual y objetiva cuáles son las situaciones que esto tiene antecedentes que no fueron tomados en cuenta, y pues desde luego que se hizo de alguna manera colegiada y con representantes, como usted lo estaba comentando, tanto de los colegios como
del Poder Legislativo y también de exfuncionarios de la Secretaría de Salud, en donde se analiza qué repercusión. Aquí estamos viendo la repercusión y el control de daños. ¿Qué tenemos que hacer para que esto no prospere? Entonces, es el objetivo de estas reuniones o de estas mesas de discusión y mesas de prensa es que dar a conocer a la población que el médico jamás tiene en su diccionario hacer daño y por lo tanto no merecemos que haya iniciativas de ley donde se nos vulneren nuestros derechos laborales al hacer una lista de objetores y que tengamos repercusiones en nuestro trabajo cotidiano, pero además que no podamos tener el ejercicio en libertad. Entonces, las discusiones es que vamos a llegar a las instancias que se requieran porque pacíficamente queremos ser objetivos. No pretendemos ninguna situación fuera de lugar, sino simplemente sentarnos a dialogar. Todas las pretensiones que tenemos son dialogar, si es necesario, con los senadores para que haya un poquito más de apertura. Pues, doctora, realmente es una situación, un tema muy polémico en donde, pues, evidentemente la razón le asiste al médico quien practica con la ética, con la moral, con la biología y el preservar la vida y la salud de las personas, no atentar evidentemente contra la vida en aquellos bebés que desafortunadamente muchas veces pues son asesinados en esta industria del aborto. Entonces, pues ahora seguirá el camino de hablar con algunos legisladores, algunos senadores, en donde pues se verá de alguna forma que pues esto se trate de despertar, de concientizar, que muchas veces, por lo que hemos visto, pues a veces se vota nada más en una curul sin tener el conocimiento correcto de lo que de alguna manera puede cambiar el destino y la vida de la sociedad mexicana y por supuesto de quien es el especialista en la salud de las personas. Entonces, de alguna manera, pues es el llamado precisamente que ustedes están haciendo desde el día de ayer y meses atrás, que han visto venir, pues desafortunadamente, este problema para el sector médico y la gente en general. Sí, pues yo pedimos que se nos escuchen, pero que también valoren todo el escenario donde estamos trabajando y pues que nosotros estamos sesionando permanentemente. Nuestro grupo, como usted lo mencionó al inicio de la charla, es un grupo representativo donde estamos todos los presidentes y expresidentes de muchas agrupaciones, pero que además consultamos, ¿verdad?, la opinión de nuestros agremiados y pues compartimos precisamente esa inquietud, ¿verdad?, que a todos nos preocupa. Y creo que lo que deben saber es que nuestra agrupación está activamente preparándonos, viendo opiniones, las academias, los secretarios de salud, o sea, estamos en una posición de apertura para el diálogo. Eso es lo que queremos que sepa la población. Doctora Elena López Gavito, quien es cirujano general y licenciada en Derecho, asesora legal de la Federación de Colegios de Especialistas en Cirugía, yo le agradezco mucho estos minutos con 724 Noticias, en donde, bueno, pues realmente hay una preocupación muy grande en caso de que esto, pues desafortunadamente, les obligue al sector médico a realizar acciones que van en contra de la vida, en contra de sus propios principios, de su ética, y que desafortunadamente, pues lo que se está viendo es que esta imposición, de alguna manera, al menos en los diputados, pues ya se aprobó. Esperemos que el Senado los escuche. Ustedes llevan argumentos que de alguna forma, pues avalan que esto no es lo correcto. Y bueno, la Suprema Corte también tendrá que tener ese acercamiento y sensibilizar para que no prospere esta situación. ¿Algo más que desea agregar, doctora? Pues mira, ya atrás se ve el juramento, la declaración de Ginebra, que el día que me entregaron mi título profesional, precisamente juré que iba a respetar esos derechos del paciente y a la ética. Agradecerles y estamos siempre a la orden, cualquier aclaración. Y un abrazo, Arturo, por tu gentileza y generosidad de darnos estos espacios. Al contrario, doctora, nosotros estaremos muy de cerca precisamente pues para tratar
de continuar e informar a la sociedad sobre este tema tan importante que al final reflejará en la salud de las personas y sobre todo, bueno, pues también que todo llegue a buen puerto, pues de alguna manera con el sector médico y este gran reto que hoy tienen y que de alguna manera pues no puede estar, como usted ha señalado minutos atrás, pues la balanza obligándolos de alguna manera a hacer pues actos que de alguna manera pueden terminar incluso atentar contra la vida de las personas. No, y estaremos muy en contacto y pues un abrazo y un saludo al público. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un excelente inicio de semana, doctora. Hasta luego. Hasta luego.